Y esta semana, una publicación de la revista Forbes alertó sobre las organizaciones terroristas que más dinero poseen en el mundo debido a sus actividades delictivas. El ranking es liderado por el autodenominado Estado Islámico. Luego le sigue el grupo palestino Hamás, mientras que el tercer lugar lo ocupa un colectivo de la región de América Latina y es el grupo terrorista de las FARC. El listado publicado por Forbes Israel ubica a las 10 organizaciones terroristas con mayores ingresos anuales, así como la fuente de esas ganancias. Según el medio de comunicación, estos grupos financian sus operaciones con métodos similares a aquellos empleados por estructuras criminales, tales como el tráfico de drogas, robos y extorsión, pero también logran dinero a través de la caridad, donaciones y, en algunos casos, agencias gubernamentales. Esta es la reveladora lista. ISIS, 2.000 millones de dólares. Hamás, 1.000 millones de dólares. Las FARC, 600 millones de dólares. Hezbollah, 500 millones de dólares. Talibán, 400 millones de dólares. Al-Qaeda, 150 millones de dólares. Lashkar-e-Taiba, 100 millones de dólares. Al-Alawi al-Shabaab, 70 millones de dólares. Irak, 50 millones de dólares. Boko Haram, 25 millones de dólares. El dato que más sorprende es el rápido crecimiento del autodenominado Estado Islámico como estructura criminal, ubicándose no solo como el grupo terrorista con más recursos, sino que también es considerado el más rico en toda la historia. Las prebendas obtenidas a través de la venta de petróleo de los campos que utilizan en Siria e Irak serían la razón principal de su riqueza. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que ISIS ganaría cerca de $1 millón al día debido a la manipulación de crudo, mientras que Forbes es menos conservadora y eleva 3 veces más esa cifra. Entre tanto, Hamás, quienes se catapultaron en el segundo lugar luego de implementar un sistema de recaudo de impuestos tanto a civiles como a empresas, son hoy objeto de controversia por las especulaciones sobre la posibilidad de que la ayuda internacional que llega a territorio palestino sea tomada por este grupo. En la región latinoamericana, el movimiento narcoterrorista de las FARC hace presencia en la clasificación debido a los más de 50 años que lleva ejerciendo actividades delictivas durante el conflicto interno en Colombia. Sin embargo, el listado final confirma la fuerte penetración de las organizaciones criminales en Medio Oriente. Para hablar sobre este tema, saludamos en Montevideo, la capital de Uruguay, a Susana Mangana. Ella es profesora de estudios árabes e islámicos y además directora del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Muchas gracias por habernos acompañado, señora Mangana. Buenas tardes a ustedes y su audiencia. Gracias por este contacto. Hemos tratado ya aquí en NTN 24 la campaña mediática de estos grupos terroristas, particularmente de un grupo como el Estado Islámico, de decapitar a un rehén en video y luego difundirlo a través de las redes sociales. Pero finalmente, ¿cómo obtienen su financiación? ¿Quién puede estar detrás de financiar una causa criminal, una causa tan macabra como esta? Bueno, evidentemente es cierto que han tomado control de refinerías, de pozos petrolíferos, pero también gasísticos, tanto en Siria como en Irak, territorios donde está presente el Estado Islámico y donde tienen cierta expansión, que ahora ha sido detenida por los bombardeos sucesivos de la coalición liderada por Estados Unidos y sobre todo los países árabes del Golfo Pérsico, es decir, las monarquías petroleras, como se las suele llamar Arabia Saudí, Qatar o Bahrein. Pero también hay que entender que allí se vuelca dinero por parte de donantes, de personas privadas, que seguramente también se apunten a este frenesí vengador del Estado Islámico. No es menor también que aquellos occidentales, pero todos aquellos que quieren sumarse como yihadistas, como milicianos y mercenarios, que eso es lo que son, a las filas del Estado Islámico, tienen que llevar dinero y aportar también para la causa. Entre otras cosas, muchos de ellos tienen un pasaporte europeo, con lo cual es un documento muy codiciado en el mercado negro, que una vez que los líderes y los señaladores del Estado Islámico se hacen con esa documentación, la pueden vender en el mercado negro. Ahora bien, el petróleo y el crudo que extraen de los pozos de petróleo, ya sea de Siria o de Irak, lo tienen que vender a través de intermediarios, que son los que realmente saben que tienen las manos manchadas de sangre. ¿Cómo puede ser que sean los kurdos, por ejemplo, los intermediarios a los que la prensa occidental está acusando de vender ese oro maldito, ese petróleo negro, que por otra parte
es algo que no les pertenece, puesto que este Estado Islámico ni es Estado porque no tiene territorios, no tiene territorialidad, ni tampoco es islámico o musulmán porque su modus operandi no responde a lo que son las sagradas escrituras del Islam. Es decir, es un grupo terrorista, ultra radical y cuya lectura del Islam no es la misma, por suerte, que los 1.400 millones de fieles que adhieren el Islam hoy día a nivel mundial. 2.000 millones de dólares es lo que dice la cifra de la revista Forbes, señora Mangana. ¿Termina convirtiéndose el terrorismo en un negocio de guerra? Bueno, es un negocio de guerra, pero también vemos que además hay personas, hay mercenarios que van saltando de un país, de un continente a otro, haciendo justamente la guerra. Personas que han estado batallando, por ejemplo, en África o en Chechenia y que ahora integran las filas del Estado Islámico. A su vez se suman conversos, personas que no habiendo pertenecido a la fe del Islam, ahora abrazan esta fe como una nueva especie de, o un nuevo, digamos, refugio espiritual, pero que además entienden que es una manera de vengarse de un Occidente que los ha tratado mal. Y para ello también hay que elevar la voz de alerta sobre qué tan mal hemos trabajado las políticas de integración de los migrantes en Occidente, ya sea en Canadá y Estados Unidos, pero también en Bélgica, Alemania o Reino Unido. ¿Cómo puede ser que tenemos más de 500 ciudadanos británicos que integran el Estado Islámico y más de 750 ciudadanos franceses? Eso es algo que llama poderosamente la atención y sobre lo que ya sociólogos, psicólogos en Occidente tienen que trabajar con ahínco. Ahora, usted conoce muy bien Medio Oriente y quisiera preguntarle qué pasa con un grupo como Hamas, una organización terrorista como Hamas. ¿Ellos también obtienen financiación de la misma forma? Porque estamos hablando de una organización que está prácticamente acorralada allí en la Franja de Gaza. No, no es ni la misma motivación ni tampoco ese mismo modus operandi. En lo que sí coinciden es en sus métodos violentos y en su método que puede ser calificado de terrorista, como de hecho lo es. Jamás es considerado una organización terrorista todavía hoy, tanto por el gobierno y el Estado de Israel como por la Unión Europea, pero también por Estados Unidos. Ahora bien, el objetivo final es bien diferente al que tiene el Estado Islámico, por lo menos el declarado, y también su vía de financiación. Lo que ocurre es que Hamas ha estado gobernando desde el 2007 Gaza, con lo cual también ha sometido a extorsión a empresarios locales gazatíes, pero también se ha hecho con buena parte de la financiación y de la ayuda de las donaciones internacionales que llegan hasta Gaza por parte de ONGs y otras asociaciones de caridad y beneficencia, tanto islámicas, por ejemplo, del Estado de Qatar, como también de otros países occidentales. Lo que ocurre es que hay que ejercer mayor control sobre las vías de financiación de estos grupos beligerantes para que de esta manera podamos cortar el chorro, porque si realmente no se combate también entre bambalinas a estos grupos, solamente con ataques aéreos o incluso con una incursión terrestre, va a ser muy difícil torpedear el ánimo de este Estado Islámico que está autoagrandado, que tiene realmente toda una parafernalia mediática atrás de sí, que saben tocar la fibra sensible tanto de los occidentales a través de estos videos mostrando decapitaciones para atemorizar a Occidente, como también la fibra sensible de musulmanes para poder captar nuevos reclutas para su causa yihadista. Y la cuota latinoamericana es la organización terrorista de las FARC, según la revista Forbes. Secuestros, asesinatos, extorsiones también hacen de esta organización para América Latina una que recibe 600 millones de dólares. Esta organización actualmente está en un proceso de paz con el gobierno colombiano. ¿Dónde va a quedar esta fortuna acumulada? Y si usted sí cree que estos hombres, o al menos los cabecillas de esta organización, decidan ahora reincorporarse a la vida civil después de haber manejado cifras de dinero producto de sus acciones delictivas de esos montos? Bueno, yo creo que es muy difícil que eso ocurra porque justamente son personas que se han acostumbrado a vivir en la clandestinidad, pero también manejando volúmenes, cifras siderales, pero por otra parte porque se sienten con un poder y una especie de inmunidad e impunidad que hace muy difícil el retorno a la vida civil. No obstante, creo que hay que separar los tantos y hay que saber diferenciar entre el contexto latinoamericano, sea el de Colombia o de otros países, por ejemplo, antaño Perú con Sendero Luminoso, pero
diferenciarlo bien de lo que es la coyuntura actual instalada en la región de Oriente Medio, donde se superponen conflictos, donde hay guerra sectaria, donde hay discriminación entre distintas etnias y minorías también religiosas, con lo cual tenemos todo lo que es el desborde de la guerra civil de Siria. Escuchábamos atentamente entonces el programa periodístico sobre la pésima calidad de vida de los refugiados sirios en el Líbano. Yo misma he estado en ese valle de la Bekaa, fronterizo con Siria, he podido visitar campamentos irregulares, asentamientos de refugiados sirios, con lo cual yo creo que hay que saber diferenciar los contextos sociales y económicos y políticos en los que se manejan las FARC y sus líderes y, por ejemplo, el Estado Islámico. Las FARC tiene acotada su lucha a Colombia, mientras que el Estado Islámico quiere incluso acuñar su propia moneda, quiere abarcar más territorios y volver a reinstaurar un califato que, entre otras cosas, recupere lo que era España o Al-Ándalus para su poder. Algo que es totalmente utópico, que es demencial y que, por otra parte, no se puede negociar nada con un grupo tan sumamente utópico. Queremos agradecerle mucho, profesora Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos, directora además del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, por habernos acompañado aquí en NTN 24. Muy amable. Gracias a ustedes por este contacto y por explicar una realidad tan dura. Un gran abrazo.